cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Vamos a hablar en esta ocasión de la tragedia de un hombre que la envidia, el rencor y el odio hizo que actuaran contra él, acabando con la carrera militar, con el dolor, con la familia, porque generó dolor y tristeza. Pero el empeño de su señora, sus hijos y él mismo hizo que la justicia, tarde, como ocurre en Colombia, hubiera logrado el reconocimiento para el almirante. Si no hubieran hecho eso, él hubiera sido contraalmirante de la Armada Naval de Colombia, de la Fuerza Naval, y fuera de eso hubiera seguido escalando en una carrera que ha sido extraordinaria. Le doy honores al almirante, por quien tengo un profundo respeto. Además, añoraba llegar a este momento para estar junto a él y conversar de la vida de un hombre ejemplar. Bienvenido al Pensamiento al Aire, mi general, mi almirante. Muchas gracias, apreciado Antonio. Es un placer para mí estar en el Pensamiento al Aire. No sabe cómo le agradezco, a pesar de haber pasado tantos años, pero es bueno que estas maldades, estas infamias tan grandes no se vuelvan a repetir y que la gente joven vea lo que pasó y lo que ha pasado y sigue pasando hoy en día, desafortunadamente, con este tipo de montajes y de mentiras a las que se ha acostumbrado el país, desafortunadamente. Usted es un hombre bueno por sí mismo, pero cayó en las manos de un tipo que no se merece ni mencionarlo. Pero vamos a hablar de usted, almirante, de su vida en Barranquilla, de familia y cómo llega a la Armada. Bueno, fíjese usted que yo desde muy joven, tengo una herencia. Mis abuelos italianos llegaron navegando también por Puerto Colombia. Mi abuelo paterno de Yarumal, Antioquia, él salió de aquí también muy joven a Barranquilla, a la aduana nacional. Allá conoció a mi abuela, francesa, y de ahí nació mi padre, y con los italianos que venían terminaron casándose y nacimos nosotros en Barranquilla. Yo nací cuando mi padre era alcalde de Barranquilla en el año 53. Actualmente tengo 71 años, que espero que todavía no pesen mucho. Vamos tratando de sacarle el cuerpo al peso de los años. Pero desde muy joven había un abogado muy prestante en Barranquilla, y antes de llegar al colegio nuestro pasaba por cerca a la base naval de Barranquilla. En esa época, base naval de Barranquilla, que en esos momentos paraban todo el tráfico a las 8 de la mañana cuando iban a izar el pabellón nacional. Nosotros nos quedábamos admirados de ver la disciplina, de ver la marcialidad de la Armada y de la escuela, en esa época base naval, hoy es Escuela Naval de Suboficiales, y siempre me quedó sonando la Armada. Me gustaba, porque fíjese usted, extrañamente, la menos cantidad de gente que ingresa a la Armada no son costeños, son del interior, y muchos llegan allá sin conocer el mar. Muchos llegan sin conocer el mar. Nosotros, los que hemos sido costeños y hemos estado allá, no hemos sido muy dados. Pero en esa época alcanzamos a llegar varios. Después de esa atracción tan grande que tuve, yo le dije a mi madre, porque ya había perdido a mi padre, quedé huérfano. Joven, 15, 16. Tenía 17 años. Yo perdí a mi padre cuando mi padre murió de cáncer, y yo tendría 14, 15 años. Y a los 17 años le dije a mi madre que yo quería ir a la Armada, cuando apenas cumplíamos en el colegio el 4º año de bachillerato. O sea que íbamos a graduarnos, a hacer 5º y 6º bachillerato a la Escuela Naval de Cadetes. Y de ahí... ¿No esperaste terminar el bachillerato, sino que te fuiste desde antes? No, y fuimos a hacer 5º y 6º. Ya. Terminamos 4º e hicimos 5º y 6º bachillerato. Pensábamos de pronto prestar el servicio militar los 2 años, como hacía mucha gente, y luego retirarnos a hacer una carrera en la universidad, pero en el transcurso de esos 2 años
nos quedó gustando. Me gustó la disciplina, me gustó la marcialidad, me gustó mucho la Armada y terminé quedándome 5 años en la Academia Naval en Cartagena, graduándome en diciembre de 1975. De ahí, ya en el grado de teniente de corbeta, comenzamos nosotros. La Armada siempre era una época todavía difícil porque habían unos buques relativamente ya mayores en edad y pasamos todos, en esa época todos íbamos directo a los buques de la Armada a navegar y a aprender, porque esos eran unos laboratorios completamente bien mantenidos y donde uno podía aprender mucho. Ahí hizo la carrera de ingeniero, ¿no? Ahí nosotros, ya cuando arrancamos en los buques, unos fueron a ser oficiales de superficie, de cubierta, electrónicos, y nosotros, los que nos gustaba la ingeniería mecánica, fuimos a las máquinas de los buques. Ahí aprende uno mucho. De ahí han salido grandes ingenieros, de ahí han salido gente muy preparada. En esa época que era muy duro, porque eran buques de vapor, teníamos 2 buques colombianos hechos, que ya llevaban también casi 30 años, el 20 de julio y el 7 de agosto, hechos por el gobierno colombiano en Suecia, los entregaron nuevecitos, pero ya llevaban un cierto tiempo, y los buques que nos daba la Marina norteamericana a la Armada, comprados, pero en buen estado, pero ya eran buques trajinados, todos tenían 25 o 30 años. Pero ahí aprendimos a no entregarnos, ahí aprendimos a luchar, y yo creo que esa fortaleza que le da a uno, porque cuando uno navega, Antonio, cuando uno navega sabe que si uno no pone todo el esfuerzo y hay un mal tiempo y un mar duro, si no vamos todos luchando en equipo, el asunto se complica. Al mar hay que vencerlo así. Almirante, historia apasionante. Enseguida volveremos a la parte baja del barco, pero hace su carrera y decide quedarse en la carrera militar. Yo decido quedarme y, como le digo, me gradué en el año 75 y estuve 36 años en la Armada. 36 años, mis primeros 11 años fueron a bordo de los buques. De ahí la Armada decidió, como la mayoría de nosotros, fui al sur del país, al Putumayo, en Puerto Leguízamo, en el río Putumayo. Estuve 2 años y medio como gerente de un astillero que tenemos allá para poder reparar las unidades fluviales que tiene la Armada en Puerto Leguízamo, en el Putumayo. ¿Vida dura o no? Dura. En esa época estaba un poco también complicado, había que dormir con el fusil al lado en la cama porque era el mismo, todavía desde esa época, era el acoso del problema de la guerrilla, todavía desde esa época, que es lo que uno dice, ¿hasta cuándo vamos a estar? Parece que esta generación nuestra no vamos a poder conocer la paz. No vamos a conocer la paz. Yo que estuve en esa época en Puerto Leguízamo, fue una época dura, pero gracias a Dios sin ningún tipo de inconveniente. Y después de estar los 2 años y medio, volví a... Si usted volviera hoy a Putumayo, pues casi que aseguro que las condiciones de vida son similares a las que dejó usted hace 40 años. He estado hablando con mucha gente que sale de allá y después de que salí hubo una masacre horrible. Mataron oficiales, suboficiales allá mismo en Puerto Leguízamo y siguen en la misma tónica, siguen igual, con el mismo problema. No ha habido un cambio en estos últimos 30, 35 años allá. No, es imposible. Sigue igual. Entre otras cosas, almirante, de las cosas que yo admiro de la carrera militar, a diferencia de la vida civil, es que ustedes para avanzar tienen que cumplir requisitos de tiempos para ir ascendiendo en la carrera. Lo que hace que cuando ustedes lleguen al almirantazgo a ser contraalmirantes, capitanes de navío, tienen ya una experiencia previa y un conocimiento real de la situación de la fuerza, ¿no? Sí, indudablemente. En cambio, en la vida civil, nosotros abogados, puede ser juez un hombre a los 20 años y no tiene esa experiencia. Por eso yo respeto y valoro tanto la carrera de ustedes. Muchas gracias. Pero eso es cierto, porque uno
va ascendiendo, en cada grado necesita estar un determinado tiempo, mínimo 3 años, mínimo, en otros 4, en otros 5. Pero cuando uno llega ya a ocupar un cargo de mando, ya es una persona, tanto en las fuerzas militares, no solamente en la Armada, sino en las fuerzas militares y en la misma Policía Nacional, que es supremamente difícil el trabajo de la policía también, porque no es fácil. Los puestos de comandantes de las policías metropolitanas acá en Medellín, en Bogotá, en las grandes ciudades nuestras. Y lo mismo pasa con nosotros los militares. Ya llegar allá, por eso es tan difícil que de un momento a otro se retiren 20, 30 generales, porque es que un general no se hace, o un almirante no se hace de la noche a la mañana. No se hace, esa experiencia no se adquiere de la noche a la mañana. Hoy pasa en Colombia, que usted lo ha vivido, pues seguramente con el actual gobierno, cómo han salido generales, coroneles y mayores con una facilidad pasmosa, y se pierde esa historia y esa tradición del ejército colombiano. Y no solamente la historia, sino la experiencia en seguridad que tienen esos oficiales, tanto del ejército, almirantes de la Armada, como de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. En la policía es importantísimo tener generales que sepan y conozcan de la seguridad de las ciudades. Hoy en día hay gente muy buena, coroneles, pero la experiencia no se puede desperdiciar, porque un general no se hace, o un coronel no se hace de la noche a la mañana. Hay un dicho que la experiencia no se improvisa, ¿no? Exactamente, eso es muy cierto. Y entonces es bueno cuando ya la gente llega a los cargos altos, ya conocen la situación. A la mayoría de la gente, muchos prestan su servicio durante gran parte de su vida en unas determinadas áreas, y allá terminan también cuando ascienden a los grandes cargos, a los altos cargos. ¿Por qué? Porque conocen el área, conocen la situación, conocen la parte de seguridad, conocen todos los problemas que tiene esa región. Allá terminan, y eso no se puede desperdiciar de un momento a otro. Y es lo que mucha gente, o muchas veces, la parte política desecha y no conoce. Claro, claro. Y abusan de ese poder político para hacer desastres. Exactamente. Almirante, se casó usted con antioqueña. Después de dar muchas vueltas en la Armada, ya estando a puertas de ser capitán de corbeta en esa época, estaba en el Gloria. Yo terminé mi último año de navegación dándole la vuelta a Sudamérica en el Gloria, y uno va también dándole clases, porque los cadetes que van en el Gloria tienen que hacer un semestre, hacen un semestre a bordo, un semestre académico, además de la experiencia marinera, de todo lo que tienen que aprender ellos en las labores marineras de ese buque, también tienen que ir en la parte académica. Bueno, salimos y estuvimos 6 meses dándole la vuelta a Sudamérica. Tenía ya el noviazgo con mi esposa Catalina, mi esposa hoy en día Catalina, pero en esa época, Antonio, no había celular. En esa época la única forma de comunicarme con ella acá en Medellín era llamando por teléfonos. Por Telecom. No, íbamos navegando y lo que teníamos era radioaficionados. Entonces todo las confidencias que yo hablaba con mi novia me las oía el señor que estaba haciéndome. Pero muy agradable, porque pues hablábamos y llegamos a Cartagena a los casi 6 meses y nos encontramos nuevamente, y ahí armamos. Pero bueno, tengo ese una pregunta. matrimonio. ¿Usted conoció a Catalina allá o en Medellín? La conocí en Cartagena por intermedio de una prima mía muy querida, que fueron a pasar vacaciones. Mi esposa Catalina tuvimos un amor de verano en ese momento. Ella se regresó, fue a estudiar, a hacer una maestría a los Estados Unidos, a Boston, y de ahí se fue a vivir a Francia durante 1 año, y perdí contacto. Y una vez en un reinado de belleza, una amiga le dijo que la acompañara a Cartagena, porque iban a tomarle fotos al alcalde de Medellín y a unas personalidades de Antioquia. Y resulta que estando yo allá también coordinando los oficiales que acompañaban a la reina, los edecanes,
De pronto yo alcancé a ver una señora muy bonita y ella misma fue la que me dijo a mí, así, me hizo así. Y yo dije, yo, ahí fui. Qué sencillez la suya, hombre. Ah, Fui mansamente porque dije que bonita la joven. Y nos encontramos otra vez. Bueno, yo le doy gracias a Dios haberme encontrado nuevamente porque he sido muy feliz con ella. y la menciono yo porque lo acompañó en toda esa tragedia inmensa, ¿no? Allí yo me le de la quito que el hablaremos sombrero. ahora. Por eso yo digo, el valor de una mujer es en las malas más que en las buenas. Sí, señor, yo estoy completamente de acuerdo porque yo sí le reconozco que después de haber vivido tanto tiempo en la Armada, 36 años, y de un momento a otro entrar en una tragedia, porque eso, Antonio, es una tragedia. Vamos para allá enseguida, no me vaya, no me adelante, no me adelante. La que puso, la que fue la columna vertebral por poder sostener la familia en ese asunto fue mi esposa Catalina Jiménez, que yo me le quito el sombrero y quedé en deuda yo para hasta el resto de mi vida. Una deuda eterna. Eterna. Almirante, esas carreras te fue ascendiendo y reconocimiento absoluto en todas partes. Pero hubo un momento donde usted se vuelve importante para Colombia, que ahí es donde puede surgir su propia tragedia, ¿no? Y es cuando lo nombran director de los Juegos Centroamericanos. Pero mire, Antonio, yo siempre, como le digo, estuve a bordo de los buques. Después estuve en el sur, en Puerto Leguízamo, 2 años y medio estuve batallando y luchando todo lo que fue mi especialidad de ingeniero naval y mi carrera, siempre. De un momento a otro yo me encuentro en grado ya de capitán de fragata con el doctor Gilberto Echeverry Mejía, Sí, un gran personaje a quien yo quise mucho, antioqueño. asesinado vilmente por la FARC, con el gobernador de Antioquia en ese momento, Aníbal Gaviria. Y el doctor Gilberto Echeverry, me dijo que Guillermo Gaviria. Guillermo Gaviria, sí señor, Guillermo. El doctor Gilberto me dijo que me fuera a ser su secretario privado. Y yo fui secretario privado de Gilberto Echeverry durante 1 año, donde aprendí mucho. Y de ahí salí a ser agregado naval a Washington. Estuve en Washington año y pico, año y medio, y luego, estando en Washington, el presidente Pastrana, acompañamos al presidente Andrés Pastrana a una visita oficial. Y estando allá, el presidente me dijo que por qué yo no iba a trabajar con él como jefe de la Casa Militar del Palacio de Nariño. Pues para mí un honor muy grande trabajar con el presidente y allá mismo como jefe de la Casa Militar. Terminé mi comisión y llegamos a... ¿Cuántos años estuvo con él? Estuve 1 año y medio con el presidente Pastrana, año y medio en Bogotá, y de ahí salía otro cargo muy bueno, que fue director de la Escuela Naval de Suboficiales, en Barranquilla. Estando en Barranquilla, el presidente Pastrana fue, yo me despedí de él allá y le hicimos un homenaje muy bueno. Y estando en Barranquilla, me tocó, a todos los militares nos llega el momento de presentarse ante el alto mando naval y decir, mi carrera ha sido esta. Mi carrera ha sido esta. Ustedes evalúen quién puede llegar a ser un oficial de insignia, o un general o un almirante. Ahí entramos, está todo el cuerpo de almirantes y ellos deciden, como me tocó a mí después de decidir, ¿no? Cuando ya yo llegué a ser almirante. Y ellos le investigan a uno toda la vida se la revisan. ¿Quién es? ¿De qué familia viene? ¿Con quién está casado? ¿Quién es este? Todo, sus hermanos, para que no se vaya de pronto, no vaya a haber ningún tipo de problema. Y efectivamente, estando en la escuela en Barranquilla, recibí la información del señor almirante, en ese momento comandante Mauricio Soto, comandante de la Armada, que en paz descanse, murió hace un mes, un gran oficial, de que había sido seleccionado para hacer curso de altos estudios militares. Eso fue en el año 2002.
el llamamiento. En diciembre del 2002 o noviembre nos vinimos a Bogotá a hacer curso de altos estudios militares. Solamente fuimos dos de la Armada. Y ¿Quién era el otro compañero? El otro era el capitán de navío y también almirante que llegó a ser Orlando Malaver. Él es boyacense, compañero mío. Y ascendimos ese diciembre del año 2003, después de un año de estudios y de haber terminado una maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Y estando ya en diciembre de ese año, el almirante Soto me nombra comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia. Es el almirante que tiene el mando naval y militar de la isla de San Andrés en colaboración con las autoridades. Hay que colaborarle a las autoridades. Allá... Me supongo que hay mucho narcotráfico y lanchas rápidas. Ese es uno de los problemas grandes en la isla. Desafortunadamente el narcotráfico pulula y la tristeza que uno le da es que muchos jóvenes que en esa época más o menos se graduaban en esa época, estamos hablando hace más de 20 años, 600 muchachos bachilleres y la mitad, creo que ni la mitad alcanzaba a venir a estudiar en universidad. Entonces el resto buscaba cómo buscar un enriquecimiento rápido. Muchos se perdían en el mar, muchos se ahogaban, muchos los cogían presos en los Estados Unidos, los mataban, tristemente, pero así es. Ese era un problema muy grave. Tráfico de armas. Era un área bastante complicada el comando de San Andrés y Providencia, pero hicimos una guerra muy fuerte al narcotráfico, decomisamos mucha droga, hicimos armas, y estando ya ya terminando eso, el mismo comandante, bueno, el presidente Uribe me pidió que por favor le ayudara, porque en ese momento comenzó el presidente Uribe a fomentar la llegada de los cruceros a San Andrés, para fomentar el turismo y para ayudar a la gente. Me dijo que lo ayudara a sacar y a poner la isla, me dijo así como una tacita de plata, y eso hicimos. Además de combatir permanentemente lo que era la delincuencia común, lo que era el narcotráfico y el tráfico de armas y el tráfico de inmigrantes, nos dedicamos a poner la isla como una tacita de plata. La isla quedó impecable, él mismo la vio, comenzamos a sacar de todo que no se podía sacar, porque muchas veces allá ¿cómo saca? Porque todo cuesta mucho. Tanto construir allá como sacar cosas porque ¿cómo se saca? Tiene que ser todo por vía marítima. Nos ayudaron, un buque sacaba de todo lo que había en la isla y la pusimos como una tacita de plata. Llegaron los cruceros, comenzó a generar turismo en la isla, que después desafortunadamente se perdió. Pero estando allá, terminé ese año, el presidente Uribe se dio cuenta del trabajo que hicimos y fui nombrado director de la Escuela Naval de Cadetes. Ese es un honor muy grande, Antonio, un honor muy grande de que a un oficial poder dirigir el alma mater de donde salió. La Escuela Naval es una academia supremamente importante, hablando en la parte naval nuestra. Y estando, yo recibo la dirección de la Escuela Naval de Cadetes, y estando, llevaba apenas, creo que 5 o 6 meses, estaba en una comisión, estaba creo que en Chipre, en una comisión de algo, no recuerdo exactamente, y estaba en Israel, y cuando me llaman de aquí de Colombia, una llamada del comandante y me dice, mire, almirante Arango, el presidente Uribe lo nombra que usted va a dirigir los Juegos Centroamericanos y del Caribe, es un compromiso que hay a nivel internacional en Cartagena dentro de año y medio. Pues yo no sabía yo realmente lo que eran los Juegos Centroamericanos, porque me dijo, además del cargo que usted tiene en la Escuela Naval, va a asumir también, sin perjuicio del cargo que tiene, la dirección de los Juegos Centroamericanos. No lo relevaron, lo dejaron. No, eso fue
Eso fue casi 18 horas trabajando. Porque cuando yo llegué a ver qué era ese asunto, era un compromiso donde venían miles de deportistas de toda Centroamérica y el Caribe a hacer esos juegos en Cartagena. La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, que se llama la ODECABE, en cabeza de un gran señor que también en paz descanse, puertorriqueño, llegó allá, yo me reuní con él, me dijo, mire, esto es así, así, y vamos a trabajar. Le dije yo, pero ¿dónde vamos a hacer los escenarios? Y los escenarios van en este lote. Así, en este lote. ¿Dónde es las piscinas? ¿Dónde están las piscinas olímpicas? Y las piscinas van a ir aquí en este lote. Todo era lote. Y nos faltaba año y medio para comenzar los juegos. ¿No había nada? Nada. ¿Qué había pasado? Yo realmente no me explico por qué. Como que había cierta injerencia política, que querían meter al uno, querían meter al otro. Bueno, lo que hubo que hacer, Antonio, fue reunirse con los contratistas y decirles, mire, tenemos que sacar este compromiso, que Colombia está metido en este compromiso internacional y tenemos que salir adelante. Yo les voy a pedir el favor de que ustedes pongan todo su empeño y tenemos que estar un mes antes debemos tener todos los escenarios de Cartagena. Son unos juegos que costaron $90 millones en esa época, en escenarios y en todas las cosas. Estamos hablando del año 2005. No, eso fue en el 2006. Juegos Centroamericanos, Cartagena 2006. Y nos dedicamos a trabajar. A pesar de que tenía la escuela naval, pero trabajaba de 7 de la mañana a 6:30 en los Juegos Centroamericanos hasta las 8 de la noche, y en la escuela naval trabajaba de 8 a 12 de la noche. Haciendo consejos académicos, verificando todo. Además, como hubo uno de los problemas que la cantidad de deportistas que venían eran para entrar a los edificios que habíamos hecho, pero no alcanzaban, me tocó sacar todos los cadetes de la escuela naval y mandarlos a los buques de la Armada que durmieran allá y traer los deportistas para acá. ¿Adecuaron la escuela? Quedó adecuada. En la escuela llegó un momento que hubo casi 4.000 deportistas en un momento dado, porque hubo que adaptar todo, porque las comisiones llegaban, competían y salían, y en el momento en que salían llegaban los otros. Pero fíjense usted que hubo una organización tan milimétrica y tan bien planeada que los Juegos terminaron siendo, como lo dijo el director de la ODECABE en la ceremonia de clausura, han sido en ese momento, año 2006, los mejores Juegos de la historia centroamericana. Qué maravilla. Eso le generó también reconocimiento de parte del presidente Uribe, ¿no? El presidente Uribe, claro. Además, mi compromiso era con el presidente Uribe, yo no le podía fallar a él, me dio todo el apoyo. Yo me reunía con él cada mes, aquí de 20 días, él iba a Cartagena, nos reuníamos, yo le informaba cómo iba todo, cómo iban las obras. Yo al presidente Uribe y también al alcalde de Cartagena en esa época, que en paz descanse, Nicolás Curi, que apoyaron con todo, porque yo les dije, si no hay apoyo aquí, el asunto materialmente es muy difícil. Pero el presidente Uribe siempre estuvo ahí. Cualquier cosa yo lo llamaba, presidente, pasa esto, enseguida se solucionaba el problema. Los Juegos terminaron siendo lo mejor que hubo en la historia centroamericana en ese momento. Tanto es que el presidente de la ODECABE dijo que iban a implementar ese modelo de organización que tuvimos para hacer los siguientes Juegos, que fueron en Veracruz, México, si no estoy mal. Y fueron un éxito. Claro, comprometimos gente nuestra de la Armada que tiene que ser con disciplina, y teníamos 3.000 voluntarios, que fue una de las cosas, Antonio, que más me llamó la atención, que fueron 3.000 voluntarios de toda la ciudad, de los barrios, y muchas veces de los barrios marginados. Les dimos la instrucción, les dijimos, mire, viene gente de todos los países de Centroamérica y del Caribe, queremos que Cartagena, la ciudad nuestra, sea lo mejor que hay. Queremos que Cartagena sea una tacita de plata y que demos
ejemplo de civilidad, de que nosotros aquí podemos hacer unos juegos sin ningún problema. Usted no se imagina la disciplina social que hubo porque el presidente Uribe dio la orden, me dijo a mí, los Juegos Centroamericanos, las entradas a todos los escenarios son gratis. Nadie paga. Mandamos a hacer las boletas, mandamos a hacer todo, boleta en mano, pero nadie pagaba. Se le dio a todo el mundo y usted no se imagina el comportamiento de la gente y de los jóvenes y de la gente en Cartagena. Todo el mundo, no falló nada. Y la gente dio un ejemplo, pero de civilidad tremendo, un comportamiento social excelente. Y además de lo que trajo todo ese evento, ese era un evento muy grande. Fueron, allá a Cartagena en ese momento fueron más de, en comitivas y en no sé qué, y en los hoteles fueron aproximadamente 20.000 personas en un momento dado. Una cosa de locos. Terminan los Juegos, reconocimiento y éxitos para usted. ¿Qué pasó enseguida? Desafortunadamente, digo yo, pues yo salí con la satisfacción de haber cumplido mi deber. En ese momento... ¿Cuánto le faltaba para ascender? Ya yo era almirante. Sí, pero para llegar a contraalmirante. Ya yo era contraalmirante. Para llegar a vicealmirante me faltaba... Cuando salí me faltaban 6 meses. 6 meses, ok. Ya llevaba 3 años y medio de contraalmirante. Había estado en San Andrés y 2 años en la escuela con los Juegos. Ok. Y termino los Juegos y a los 5 meses de haber terminado los Juegos Centroamericanos, el almirante Barrera me ordena en octubre más o menos, me traslada para la presidencia de Cotecmar. Cotecmar es la Corporación de Ciencia y Tecnología de la Armada para la reparación, son los astilleros de la Armada, el astillero que repara los buques. Había un proyecto... Experiencia que ya traía de Putumayo, ¿no? Ya tenía, claro, tenía más o menos experiencia. Pues llegar allá no es fácil, es decir, tiene que tener una persona que tenga la experiencia y que sepa de qué se trata ese conocimiento, sí. Venía un programa muy grande, que era un plan Orión, donde iba a haber una inversión muy grande en todas las unidades de la Armada, de reparación y de construcción de nuevas unidades. El almirante Barrera, yo recibo la presidencia de Cotecmar y a los 4 meses, 5 meses de estar en Cotecmar, aparece, sin yo saber, aparece un recibo falso con una huella falsa, que yo no sabía. Es decir, retomo el tema, yo voy a la presidencia de Cotecmar y a los 6 meses de estar en la presidencia de Cotecmar, de pronto de un momento a otro me dice el almirante Barrera, después de una reunión con el ministro Santos en ese momento, me dice que espéreme un momentico que necesito hablar con usted. Y dije, claro, ¿cómo no? Completamente inocente de todo. Termino la reunión y entré a un cuarto cuando de pronto yo veo que estaba el comandante sentado, del almirante Barrera, sentado, y detrás de él habían unos oficiales más antiguos que yo. Compañeros míos, pero un poco más antiguos y muy amigos. Yo me senté en otra silla ahí enfrente y me dijo, almirante Arango, a partir del momento pasa a vacaciones y retiro. Y yo me quedé extrañado, pero Antonio, ya en la carrera militar un general o un almirante no se puede poner a rogar que lo dejen, porque ya yo pensé que el comandante que tenía no quería trabajar conmigo. ¿Por qué? No sabía. Pero me dijo, no, pasa a retiro. Le pregunté, ¿se puede saber por qué? Me dijo, decisión del mando y del gobierno. Ante una respuesta como esa, ¿qué puede decir uno? No, yo no. No, yo me voy, tenía grado de contraalmirante. Me faltaban 6 meses para ascender a vicealmirante, el grado siguiente. Cogí, alisté mis cosas y llamé a mi esposa y le dije, bueno, ya nos llegó el momento del retiro. Yo no sabía. Sí. Pero y me dijo, ¿y qué pasó? Y dije, no. Y me dijeron que ya pasaba a retiro por decisión del mando
y del gobierno. Pero yo no sabía que ellos, ese almirante Barrera, tenía un recibo con una firma falsa, con una huella, no firma, porque ni siquiera la firma, era huella. Un recibo por $115,000 que yo había recibido y que un almirante de la República había puesto la huella. Él tenía ese recibo hacía 4 meses atrás. ¿Quién puso esa huella? Esa huella, después dijeron, era una huella de cuando yo tenía 18 años, cuando era la huella que yo tenía en mi hoja de vida. La sacaron ellos de la hoja de vida. Esa hoja tuvo que haber salido de ahí porque era una huella de una persona joven. Pero era una huella que usted no se imagina la cantidad de cosas mal hechas que hubo en ese caso. Pero yo no sabía, no tenía ni idea cuando me dijeron a mí pasa a retiro, yo no tenía ni idea de qué había pasado, de que había un recibo. Nada, no le informaron No tenía nada, no sabía nada. Y como la disciplina y un hombre disciplinado que he sido, acepté la decisión del mando y dije, me retiro. Resulta que al mes y medio, 2 meses, el mismo almirante Soto, que ya había salido de la comandancia de la Armada, me llama y me dice, ¿usted con quién estuvo reunido? Y yo, con nadie. Le dije, ¿por qué? Porque me están diciendo que usted salió por narcotráfico. Y le dije, ¿pero cómo así? ¿Por qué? Él me dijo, piense si usted se reunió con alguien. Le digo, señor almirante, yo no tengo una sola muestra en mi vida que me vayan fuera de la ley o que me vayan a meter en problemas con actividades de narcotráfico en mi vida. Y resulta que me dijo, pues, el mismo almirante Barrera me lo dijo. A él se lo dijo. Entonces yo pedí una audiencia con el almirante Barrera. Pedí una audiencia porque no me quería recibir. Entonces me le puse un poco serio y le dije que qué pasaba, que me recibiera, que yo quería hablar con él 5 minutos. Aceptó y le dijo al inspector de la Armada que viniera a la reunión en Cartagena y nos reunimos los 3. Barrera aquí donde está usted, el inspector de la Armada aquí y yo aquí, y le dije... ¿Quién era el inspector? El inspector de la Armada era el almirante Jaime Parra Cifuentes. Y le dije al comandante en ese momento, dígame, la reunión es muy cortica, dígame si hay algo contra mí por narcotráfico. Y me dijo, no, Gabriel, contra usted no hay nada. Contra usted no hay nada, a todos nos llega el momento de irnos. Y ya él tenía el recibo. Y me dijo, no hay nada, contra usted no hay nada. Y resulta que cuando yo le dije, bueno, pero, y entonces mi retiro, no, a todos nos llega el momento de retirarnos. ¿Y ya le dijiste lo que sabías o no? Y le dije, pero es que a mí el almirante Soto me dijo que yo había salido por narcotráfico, y me dijo, dígale al almirante Soto que le diga quién fue, quién le dijo. Y él mismo se lo había dicho. Ese es un sinvergüenza de primera categoría. No sé cómo llegó a ser comandante de la Armada. ¿Dónde está ese almirante hoy? Ese almirante Barrera está hoy en día, se fue a vivir a los Estados Unidos. Creo que estaban pidiendo, él con otro compañero mío que era el director de inteligencia naval en ese momento, el almirante Chandía. Los dos se fueron a los Estados Unidos. Allá están hace unos años, no sé, me dicen que pidieron asilo político, que no sé qué pasó con ellos, porque tampoco me interesa saber. Esos dos fueron los causantes de su desgracia, para hablar en términos. Desafortunadamente, esos dos fueron los causantes de esta desgracia tan grande, porque ni siquiera ese almirante Chandía era mi compañero de toda la vida, compañero mío, de amigos, compañero mío, y no fue capaz cuando le dijeron un recibo de decirme, mire, apareció esto, se lo vamos a entregar al comandante para que usted sepa. Claro, pues claro, el primero interesado era yo, o que el comandante me hubiera llamado a mí a decirme, ¿esto qué es? Pero nunca tuve ningún tipo de pregunta, de respuesta, nada. La solución fue decir, le llenaron la cabeza al ministro Santos, ese tipo nefasto también que fue Santos,
le llenaron la cabeza a Santos, completamente un inepto, y le dijeron un poco de mentiras, y lógicamente que cuando yo le pedí una audiencia a Santos me dijo que él no tenía tiempo para recibir a todas las personas que se retiraban de la Armada o de las fuerzas militares. Pero ya estos lo tenían envenenado, Barrera y Echandía. Ahí fue. ¿Echandía qué motivo tendría para hacerte daño? Porque Echandía era una persona supremamente ambiciosa cuando estuvo en la Armada y él quería, a como diera lugar, llegar a ser comandante de la Armada. Y lo llegó a hacer. Y le daba miedo que usted fuera a ser el comandante. Y entonces, después del éxito de los Juegos Centroamericanos, después de que vieron que el presidente Uribe me llamaba, de que yo hablaba con él y que de pronto no es seguro, como dijo el almirante Soto una vez, el único que dice quién es el comandante es el presidente de la República, el único. Y todo el mundo sabía eso, el único es el presidente. Y resulta que... Pero usted era una piedra en el zapato. El temor que había era que como yo le había cumplido a Uribe lo que me había pedido y que podía, no era cierto, eso es especulación, que podía ser comandante y tal vez por mi especialidad, los ingenieros, pero los ingenieros no teníamos la posibilidad de llegar a ser comandantes. Entonces, pero ya Uribe había firmado un nuevo decreto donde nos daba la oportunidad. ¿Y qué pasó? De un momento, faltándome 6 meses para Sendero, estando ahí, aparece un recibo con una huella falsa. Con ese recibo, con una huella falsa, me retiraron de la Armada. Y el presidente, el ministro Santos, se prestó para eso. No fue capaz, no tuvo los pantalones para llamarme y decirme, ¿y esto qué es? Lo mismo que Barrera. Hombre, una persona con carácter va y pregunta, ¿esto qué es? Vamos a mandarlo a la fiscalía. Y yo, claro, mándelo. El primer interesado soy yo, para yo demostrarle al país y a todo el mundo, pero no que me hagan eso por debajo. Como lo hizo Santos, como lo hizo Barrera y como lo hizo Echandía. Y otro almirante que llevaron a ser almirante, un muchacho apellido, creo que Tobar, que era el director de contrainteligencia, al que le dieron el recibo en una calle de Cartagena. Usted es el capitán tal, sí, mire, tome esto para que investigue. Ese era el recibo con la huella falsa. Todo y estaba, la Fiscalía General de la Nación dice, me acuerdo que yo venía con mi familia de Barranquilla llegando a Cartagena cuando recibo una llamada del periodista Julio Sánchez, y me dice, almirante, ¿ya se enteró? No, ¿qué pasó? Y, hombre, ya la fiscalía dijo que la huella suya es falsa. Resulta que hicieron un sello, Antonio, un sello con la huella mía y la Fiscalía General de la Nación, porque eso no se hace con dactiloscopia, sino se hace con unos procedimientos supremamente avanzados, y pusieron el sello y resulta que el sello no tiene poros. Y el dactiloscopista se dio cuenta. Casi que se podía ver claramente, pues cualquiera. Le dijo, y el mismo dactiloscopista me dijo, me amenazaron. El dactiloscopista de la fiscalía me dijo, hasta me amenazaron porque había dicho eso. Pero la huella era falsa, pero lo que querían era eso. Bueno, y una vez salgo yo y salgo de este problema, ahí comienza ese calvario. ¿Cuánto Antonio. duró en años esa tragedia de usted recuperar? 28 meses luchando, de los cuales 18 meses, tristes meses, me privaron de la libertad sin haber hecho nada. Es que yo le cuento una cosa, ya le cuento a todos los colombianos. Detenido. Estuve privado de la libertad, detenido en el Cantón Norte, en Bogotá. Yo le debo un agradecimiento eterno al Ejército Nacional, porque el Ejército sí sabe y ha vivido eso mucho más que uno, de esos problemas de testigos falsos y de ese tipo de maldades. Y yo, pues, le pedí al Ejército porque le tuve temor a que me hicieran algo. Tuve temor, porque me iban a llevar a un batallón nuestro
Bogotá, pero yo le dije que yo prefería irme para el ejército, porque yo me di cuenta de que el asunto provenía de ahí, de un circulito. Esto no lo hizo la Armada, y es bueno que lo sepamos, esto no lo hizo la Armada. Mi preocupación de siempre fue salvar el buen nombre de mi institución, a la cual yo le había entregado mi vida, y el buen nombre de mi familia. Pero ahí había, como lo dijo Santos una vez, un círculo de manzanas podridas. Ese círculo de manzanas podridas fue el que hizo esto. Que lo mejor fue que todos los oficiales y suboficiales de inteligencia que estaban conmigo me dieron toda la información. Con eso yo me defendí. Ellos me defendieron. No podían ir a verme a donde yo estaba, pero me lo mandaban con sus familiares. Porque había gente de inteligencia viendo a ver quién iba a verme allá, donde yo estuve recluido 18 meses sin haber hecho nada. Ahí es donde uno se da cuenta de la importancia que es ese dicho que dice: es preferible un culpable, ¿cómo dice el dicho? Uno a 100 libres, a 100, o un culpable libre a 100 inocentes condenados. Eso es la cosa peor que le puede pasar al ser humano, que una persona inocente. Yo dije, si esto están haciendo con un almirante de la República, ¿qué no podrán hacer con la gente común y corriente?